Buenos días. El día de hoy, abril 5, vamos a tener el tema de las leyendas en la clase de español. Recordemos que hace 2 semanitas, 3 semanitas estuvimos viendo los mitos griegos. Esta vez nos vamos a contextualizar un poco más con las leyendas de Colombia, ¿vale? Ese es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a ver algunas diferencias con los cuentos y vamos a ver las características que tienen las leyendas. Entonces, seguimos acá. Entonces las leyendas pues básicamente son unas historias que se cuentan más que todo en el campo. Si ustedes tienen la oportunidad de ir al campo a visitar sus abuelitos, sus tíos que viven por allá, es bueno que les cuenten, que les pregunten a ellos que qué historias conocen del lugar donde ellos viven, ¿listo? Entonces básicamente una leyenda es una narración de hechos naturales. Sobrenaturales quiere decir que por ejemplo van a hablar de fantasmitas, de brujas, de duendes, de seres que no son normales, ¿sí? Esta se transmite de generación en generación, de forma oral. Entonces ustedes también pueden ser parte de esta tradición porque si ustedes van al campo a visitar a su abuelito o su abuelita, pues ellos oralmente les van a contar esa historia y la idea es que ustedes la recuerden para que más adelante en el futuro se la puedan contar ustedes a sus hijos o a sus nietos. Generalmente el relato se sitúa de forma imprecisa entre mito, el suceso es verídico, pues, dicen ellos, y lo que confiere cierta singularidad. ¿Qué quiere decir eso? Que es como muy contextualizada al lugar donde vive cada persona. Las leyendas del campo son muy diferentes a las leyendas que hay en la ciudad o las leyendas que hay en el barrio. Entonces, básicamente una leyenda pues tiene como estas características, ¿no? Dependen del lugar donde ustedes estén, se transmite oralmente, van a ver unos seres como sobrenaturales. Por ejemplo, aquí tenemos aquí al Moán, ya se los voy señalando este lado. Tenemos aquí el sombrerón, tenemos aquí a la llorona, a la patasola, al hombre caimán, y todos ellos son seres que se van creando a partir de esas historias locales, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos a la Madre Monte. Entonces, todos estos son personajes que la misma cultura va creando, ¿sí? Y cada uno de ellos tiene su propia historia, y la idea es que conozcamos la mayor cantidad de historias que ellos tienen para contarnos, ¿vale? Entonces, básicamente ese es el cuento de la leyenda. Son historias que nos van a contar a nosotros dependiendo del lugar donde estemos. Entonces, las características de la leyenda son las siguientes. La primera es que se ubican en un tiempo contextualizado a la población. ¿Listo? No podemos decir que esta ocurrió en el año tal, en un año preciso, sino que básicamente estas se van adaptando al momento en el que estamos viviendo, ¿sí? Entonces la leyenda nos pueden decir que ocurrió hace unos días, ocurrió hace unos años, ocurrió hace 100 años. Eso depende de la persona que cuente la historia, ¿sí? Entonces no tienen un tiempo específico, sino que es contextualizado a la población. Lo mismo ocurre con el lugar, ¿cierto? Ocurre en lugares familiares de la comunidad. Entonces acá tenemos diferentes sitios, diferentes culturas. Entonces acá en cada una de ellas pueden existir historias completamente diferentes. Acá tenemos una ciudad, aquí tenemos el mar, aquí tenemos un bosque, ¿sí? Aquí tenemos un faro. Entonces acá estos son los lugares que están específicos en un lugar, entonces podemos recrear las historias dependiendo del lugar donde ocurrieron. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a ir a un lugar, a un pueblo que tiene un río, posiblemente hayan leyendas que hablen de ese río. Pero ustedes no van a ir allá y les van a contar una leyenda de cosas que pasan en Bogotá porque no es muy coherente, ¿cierto? Entonces cada leyenda es como contextualizada. Como les dije ahorita, se transmiten de forma oral. ¿Qué significa eso? Que siempre va a haber un grupo de personas y los mayores, los más adultos, le van a contar historias a los más chiquiticos. Y la idea es que esas historias sigan pasando de generación en generación. ¿Listo? Tiene elementos sobrenaturales o también milagros. Entonces, por ejemplo, tenemos en la imagen ahí un fantasmita, porque también hacen parte de la leyenda de los fantasmas. Pueden aparecer brujas, pueden aparecer duendes, pueden aparecer unos seres sobrenaturales, ¿sí? Entonces acá tenemos acá esa especie de criaturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a la Llorona. Entonces, esa es la forma como la representan ellos. ¿Sí? Entonces, démonos cuenta que hay muchas de esas criaturas que normalmente no las conocemos, sino que aparecen son en esas leyendas. ¿Listo? Entonces, dependen de lo que quiera contar cada una de ellas.
Esas son como las características generales que tienen las leyendas. Entonces, es importante que diferenciemos lo que es una leyenda de un cuento. A veces las personas creen que la leyenda es un cuento que le cuentan a cualquier persona y ya. Entonces recordemos, por ejemplo, un cuento como el de Caperucita Roja. ¿Sí? Ese cuento ocurre en un bosque, aparece un lobo, aparece una niña con una caperuza roja que tiene que llevarle una comida a la mamá y que el lobo la persiga a ella, luego se come a la abuelita, luego se come a Caperucita y luego tienen que abrir al lobo para que puedan salir ellos. ¿Sí? Esos cuentos básicamente son una moraleja, pero la leyenda, a diferencia del cuento, está ligada siempre a un elemento preciso. ¿Sí? No es como muy general como el de Caperucita Roja, sino que es como muy puntual, muy contextualizado. Y se centra en la integración de este elemento en el mundo cotidiano o la historia de la comunidad a la cual pertenece. Entonces ahí es donde yo les digo que, por ejemplo, si hay personas que viven en el llano, pues los cuentos, perdón, las leyendas se van a contextualizar a cómo es la realidad del llano, a qué seres hay en el llano, cómo es el paisaje del llano. Entonces ahí es donde aparece esa leyenda. Contrariamente al cuento, que se sitúa dentro de un tiempo. ¿Sí? Recuerden que el tiempo empieza, érase una vez, y empiezan a contar el cuento, ¿no? La leyenda. Entonces, básicamente como que pasa a través del tiempo. La leyenda no le van a decir a usted, hace 5 años ocurrió otra cosa, sino que van diciendo, en este lugar constantemente van pasando estas cosas. Si usted se va por ese bosque, puede que se le aparezca el Moán. Y si usted se va por acá, puede que se le aparezca la Patasola. Entonces es una historia como que es constante, ¿sí? Como que no se detuvo en un momento del tiempo, sino que siguen diciendo que es real, listo, que sigue ocurriendo en ese momento. Entonces esa es una como la diferencia con el cuento. Entonces, hay muchas clases de leyendas, se clasifican dependiendo de lo que quieren dar a entender ellas. Entonces tenemos las leyendas etológicas, se llaman así. Entonces aclaran el origen de los elementos inherentes a la naturaleza. Entonces explican cómo aparecen los ríos, los lagos, las montañas, las nubes, ¿sí? El fuego. Entonces son leyendas que van a contar como ese del origen de las cosas, de cómo aparecieron los seres humanos, muy relacionada, se parece mucho a lo que hablábamos nosotros de los mitos de la creación de todo, ¿listo? O sea, aquí tenemos su representación. Tenemos las leyendas escatológicas, que es acerca de las creencias y doctrinas referentes a la vida de la ultratumba. Entonces van a hablar de, por ejemplo, de fantasmas, de personas que vivieron y que cuando murieron las personas lo siguen viendo por ahí caminando, ¿sí? Entonces ese es el cuento de las leyendas escatológicas, de las cosas como de más allá de lo que ocurrió después de la muerte de la persona, ¿sí? Tenemos acá leyendas que son religiosas. Esperen, corro aquí una cosita que no me está dejando ver. Entonces, las leyendas religiosas son historias de justos y pecadores, pactos con el diablo y episodios de la vida de los santos. Entonces ahí es donde empiezan a contar historias como por ejemplo que hubo alguien que, digamos, en Estados Unidos hay una historia de un rockero que tocaba muy bien la guitarra eléctrica. Entonces decían que él la tocaba tan bien que parecía que él no fuera de este mundo, sino que fuera como que ese don se lo dio a alguien. Entonces comentaban que él hizo fue un pacto con el diablo, que cuando él se muere, el alma la va a tener el diablo porque le dio ese talento en vida de tener esa guitarra, sino ese talento para tocar la guitarra. Hay leyendas que son urbanas, ¿sí? O sea, que son de las ciudades. Pertenecen al folclore contemporáneo y circulan de boca en boca. Hay leyendas rurales que son las que son del campo. Entonces son solo leyendas válidas en el campo porque no tienen lugar o adaptación para los lugares urbanos, para las ciudades. Y hay leyendas locales, que es una narración popular de un municipio, condado o provincia, que dependen del lugar donde se crearon. Nosotros como estamos aquí en Bogotá, Bogotá se empezó a crear desde la localidad de La Candelaria, cerca de la Plaza de Bolívar. Entonces no sé si ustedes tienen la oportunidad de ir a La Candelaria. En La Candelaria ustedes pueden ver que hay unas casas que son muy antiguas, ¿sí? Que hacen parte del momento en que existió la colonia aquí en Colombia, en que estaban aquí los españoles, ese era el lugar donde vivían aquí, donde llegaron a vivir las personas que llegaron de Europa, empezaron a ubicarse en la Candelaria. Entonces aquí tenemos nosotros una cuadra que es muy conocida en la Candelaria. Si ustedes tienen la oportunidad de ir al centro, dense en una vueltica por la Candelaria. ¿Dónde queda la Candelaria? Ustedes llegan a la Plaza de Bolívar y empiezan a caminar hacia el cerro, hacia el oriente, y ahí llegan a ese barrio. En ese barrio hay bastantes leyendas de fantasmas, ¿sí? Dicen ahí que hay una calle, la calle Empedrada tiene su historia, esta callecita que ustedes ven acá también tiene su historia. Entonces, por ejemplo, hay una actividad
que hacen allá, que es una caminata de fantasmas. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de ir a la Candelaria, pueden organizar con la familia para ir a un recorrido que hacen ahí con fantasmas y que le dan a usted la vuelta por la Candelaria y le van contando esas leyendas que hay en este lugar, que son bastantes, ¿sí? Entonces es un lugar bonito para que ustedes puedan ir un viernes o un sábado para que puedan ir conociendo ese tipo de leyendas que existen aquí en Bogotá. Y la mayoría de ellas pues ocurren en la Candelaria, que es el lugar como más antiguo de la ciudad. Ahí tenemos, por ejemplo, el primer conjunto residencial que hubo en la ciudad. Hay, sí, hay muchas historias ahí que ustedes pueden estar viendo. Había una de una mujer que se enamoró de un hombre y que nunca estuvo con ella y ella se convirtió en un fantasma que dicen que sale por un balcón de una calle, pero hay muchísimas historias que cuentan en ese lugar, ¿sí? También hay leyendas como que advierten a las personas. Por ejemplo, hay leyendas que dan como un mensaje para cuidar la naturaleza o que, por ejemplo, usted no se puede emborrachar en el campo porque se le puede aparecer la bruja. Entonces son como diferentes tipos de historias que son relacionadas también a dar cierto mensaje. Entonces aquí tenemos una de las leyendas más conocidas que es la de La Llorona. Entonces dice, es una mujer cuyo marido se fue a la guerra. Al cabo de un tiempo lo dan por muerto. Afligida y abandonada, se dedica a la modistería para no morir de hambre, hasta que se le presentó un soldado del cual se enamoró locamente, quedando embarazada. Al poco tiempo regresó su marido, y ella, despavorida, huye con su bebé en brazos en una noche tormentosa. La mujer y su hijo fueron arrastrados por las corrientes del río. Desde entonces escucha a una mujer llorando buscando a su hijo. Entonces hay personas que dicen que en el campo pues, uno va, cuando se pierde, escucha por allá alguien que grita, ¿dónde están mis hijos? Entonces dicen que fue la Llorona. Y esa es la historia que tenemos acá de ella, la leyenda. Si ustedes se van a un lugar como por ejemplo el Amazonas, ustedes van a encontrar allá una leyenda, que es la leyenda de la Lara. Entonces dice lo siguiente, la Lara es uno de los mitos más conocidos de la región amazónica. Es una linda mujer morocha, de pelos negros y ojos castaños. Ejerce gran admiración en los hombres, pues aquellos que la ven bañarse en los ríos no consiguen resistirse a sus encantos y se echan en las aguas. Los que así lo hacen ni siempre vuelven vivos y los que sobreviven vuelven asombrados, hablando en castillos y cortes de encantados. Es preciso mucho rezo para sacarlo de encantamiento. Algunos describen Lara como teniendo una contellante estrella en la frente, que funciona como señuelo que atrae e hipnotiza a los hombres. Se cree también que ella tiene forma de pez en la parte inferior. Todos dicen que es apenas un vestido o es una especie de falda que ella viste por vanidad y para dar la ilusión de ser mitad mujer, mitad pez. En ciertos locales dicen que Lara es un pongo hembra. Ella también encanta a los hombres y les lleva para el fondo del río. En otros lugares dicen que ser la propia boyuna, cobra grande. Si entendemos cuenta que esta mujer tiene una historia muy parecida a las de las sirenas. Las sirenas son mujeres hermosas que tienen mitad pez, mitad mujer, que enamoran a los hombres y que los hombres cuando van allá lo que hacen ellas es terminarlos, ahogarlos. Entonces esa es como la historia de ella. ¿Listo? Entonces acá, ya para terminar, les voy a compartir aquí una historia, otra leyenda. Esperen, la busco por acá. Para que tratamos de entender qué es lo que quiere decir la leyenda y cuál es el mensaje que nos dan. Entonces dice acá, esta leyenda es creada en el Tolima. Entonces si ustedes han tenido la oportunidad de ir al Tolima, se van a dar cuenta que en el Tolima el clima es más cálido que aquí en Bogotá. Hay unos ríos, está el río Magdalena, que es el que les da como el sustento de peces, y hay muchos como bosquecitos donde vive la gente. Entonces dice lo siguiente, la historia del Moán. Cuentan que una vez un hombrecillo triste pescaba en el río del Tolima, tratando de hallar a esa pesca la mágica transformación de su vida. Era un hombre solitario. Hacía poco tiempo había enviudado. Eso quiere decir que había perdido a su esposa. Y de ese matrimonio no había quedado hijos. No tenía padres ni hermanos, y los pocos conocidos venían en él una imagen tan negativa que habían decidido darle la espalda. Agobardo, que así se llamaba el hombrecillo, observaba con cierta envidia cómo sus vecinos llegaban al río
con abundantes peces, los cuales vendían casi de inmediato en el mercado de cada día. No era sino comprar caña de pescar, anzuelo y carnadas, escoger un lugar, ojalá solitario, en algún playón, lo más apartado de las gentes, para así no tener que competir contra nadie. Agobardo prefería pensar, hablar. Como no tenía amigos, hacía tiempo había perdido el hábito de conversar. Por supuesto que si no conversaba, mucho menos comunicaba sus íntimos pensamientos. Entonces encendía un cigarrillo mientras contemplaba el río y al mismo tiempo que arrojaba al aire bocanadas de humo, pensaba y pensaba, planeaba y daba sus últimos toques al maravilloso proyecto. No lo pensó más. Fue a la tienda, compró un anzuelo, que es un dardo con ganchos pequeños que cuelgan de un hilo. También compró caña de pescar, donde se ata el hilo del anzuelo, y unas carnadas o alimentos para traer a los peces. Se refugió en su casita cercana al río y planeó todo. Cada día siguiente era Jueves Santos, o sea, esa historia que corre cada Semana Santa. Las gentes del lugar se olvidarían de pescar y se irían a rezar junto con sus familias dentro de sus casas o en la ermita del pueblo. Entonces no habría competencia y toda la pesca sería para él. Al otro día, muy temprano, tomó el equipo y se fue para la ribera del río Rival, en busca de la estancia solitaria y lejana. Sobre la piedra enorme y redonda se sentó y desde allí contempló el río tranquilo y cristalino, atravesado por truchas y pececillos de colores. Agobardo sonrió complacido. Los peces se multiplican por docenas. Encendió un cigarrillo, se puso de pie, tomó la caña y colocó la carnada en el anzuelo. Cuando se disponía a lanzar el agua, el sedal resbaló y por poco se cae al río. Abrió los ojos y sintió que el corazón se le quería salir del pecho. Repuesto del susto, volvió a preparar la caña. Un instante después lanzó el anzuelo y un remolino repentino comenzó a desafiarlo. Oyó un bramido acuático y enseguida comenzó a llover. Las aguas empezaron a crecer y comenzaron a caer rayos y relámpagos. Agobardo se asustó, se refugió en una pequeña choza abandonada y esperó una hora hasta que escampó. Se animó a volver a intentar la pesca, esta vez desde el playón. Cuando colocó la carnada en el anzuelo, una ola lo golpeó en el rostro. Entonces se asustó. Alcanzó a ver al otro lado del río, entre los árboles, la figura de un hombre de mediana edad, alto, con larga cabellera y abundante barba, que lo miraba con el ceño fruncido, mientras apretaba las hileras de los dientes morados. El Moán, gritó Agobardo, aterrorizado, y echó a correr. Corrió y corrió, hasta quedar casi sin respiración. Sin volver el rostro atrás, llegó hasta el pueblo, y allí solo vio los rostros de los fieles que salían de la misa a las 10 de la mañana. Entonces sintió vergüenza. Recordó que su abuela le había dicho que el Moán saboteaba a los pescadores que ejercían el oficio durante los días santos. Además, en los días comunes se robaba a las mujeres jóvenes que lavaban ropa en las riberas. Agobardo, en su triste y solitaria madurez, había olvidado aquellas leyendas, pero ahora estaba viviendo con horror una de ellas. Esperó entonces a que pasara la semana mayor. Un miércoles soleado tomó su caña de pescar, anzuelo y carnadas y siguió con un rumbo distinto. Buscó otro río y saldaña y allí bajó un espléndido sol dispuesto a pescar. De pronto, para su asombro, se dio cuenta que estaba ante el desierto que se perdía en el horizonte. Pero ¿cómo? Se dijo. Hace un momento era un río hermoso de aguas diáfanas y serenas. De entre las rocas aparecía la figura del Moán, que venía hacia él con gestos amenazantes. Agobardo vio cómo el hombre entraba adornado con collares y cadenas de oro, y echó a correr como ánima que lleva al diablo. Volvió a su casa y tembloroso se arrodilló ante la imagen del divino niño, pero no pudo rezar. Las oraciones se le enredaban entre palabras incoherentes. Y todo resultaba un rosario de disparates. Después de dormir más de 10 horas, completamente apabullado por el cansancio y la derrota, Agobardo, a pesar de que tenía un temperamento inclinado a la tristeza y al pesimismo, decidió intentar por última vez la pesca en abundancia. Todo esto son alucinaciones producidas por el cansancio, se dijo para darse ánimo. Salió temprano el domingo, esta vez no tan solo. Con disimulo caminó cerca de varias parejas de enamorados y de unos excursionistas. Llegaron al río,
que a esa hora se mostraba tranquilo. Los excursionistas siguieron su camino y las parejas se perdieron por diversos caminos. Agobardo tiró el anzuelo y esta vez con una rapidez inusitada, el pez mordió la carnada. Saltó a la vista del feliz pescador una hermosa trucha de brillantes colores. Animado por esto, y sin importarle que era domingo, día prohibido para pescar, según la leyenda, volvió a lanzar el agua el anzuelo con tan mala suerte que un viento se lo llevó y desapareció en el mar. Entonces, esa es la historia del Moán que cuentan acá de Abelardo. Entonces, quiero que ustedes me digan, por ejemplo, qué mensaje quiere dar esta historia. ¿Quién me dice? ¿Sí pueden activar los micrófonos? Listo, Stacy, dime qué mensaje da esta historia. Da que no pesques cuando estás en Semana Santa. Listo, muy bien, porque la Semana Santa es para Rezar. rezar, ¿cierto? Y para hacer alguna reflexión interna cada uno de cómo ha sido su comportamiento durante el año y ser cada día mejor. Esta historia, ¿quién me describe cómo es el paisaje de la historia? ¿Quién me quiere decir cómo es el paisaje donde ocurre esta historia? Si es en una ciudad, si es en el campo. Profe, paisaje. Dime. Dime, Ana. Es un río, ¿Mm? es un río y el pueblo y una casa. Exacto, está ocurriendo en un río de tierra cálida donde la gente va a pescar, donde las casas son más que todo como humildes, ¿cierto? Démonos cuenta que esa historia es una historia que sigue pasando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si usted va al Tolima en Semana Santa y usted de pronto va a ir a pescar, la gente le va a decir, no, no vaya porque se lo lleva el Moán, ¿cierto? Entonces es una historia que es constante. Entonces démonos cuenta que no fue un hecho que ocurrió en un punto específico y ya dejó de ocurrir, sino que sigue ocurriendo, ¿listo? ¿Qué llevó al personaje a irse a pescar a esos lugares lejanos? ¿Quién me dice? ¿Por qué lo hizo él? ¿Quién me dice cuál fue la razón por la que él tenía que irse por allá lejos? ¿Qué sentimientos tenía esa persona? Ahí podríamos pensar que él tenía, por ejemplo, sentimientos como muy pesimistas, él era muy triste y muy solitario, ¿cierto? Entonces él también de pronto por la envidia que le tenía a las demás personas también fue que le ocurrió esta situación, ¿cierto? Entonces démonos cuenta que él olvidó esa historia que le contó la abuelita y por eso fue que tuvo su encuentro con el Moán. Entonces es una historia que la cuentan en el Tolima. Si ustedes tienen la oportunidad de ir al Tolima, pues es importante que digamos que puedan hablar con algún viejito de ese lugar para que le cuenten ese tipo de historias, ¿vale? Entonces, espera aquí una cosita.